Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Juan 14, del 1 al 6. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque yo voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta, me fascina cómo termina el Evangelio. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya estos días también Jesús nos había planteado como una hoja de ruta, nos había planteado como la dirección, hacia dónde debemos empujar. Y ahora Él nos dice, pues, ahí está. O sea, ¿cuál es la clave? Uno, Jesús es el camino. Qué bueno cuando uno ya sabe cuál es el camino. Cuando uno ya en su vida sabe, bueno, ¿y por dónde debo ir? Por aquí, ¿ve? Esta es la dirección. Bueno, pues, si ya lo sabes, si ya tienes claro, pues, sigue la ruta. Vamos, pon tu mirada ahí, no te desintegres, es decir, no te desorientes, porque si te desorientas te vas a perder. No busques otra ruta, no busques caminos alternativos, tú sigue el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús, pon la mirada en Él. ¿Cómo vivió Él? ¿Qué fue lo que hizo? Eso mismo tienes que hacer. Porque dice, si Jesús es el camino, es decir, si Jesús es el camino de tu vida y de mi vida, ¿qué es la consecuencia de eso? Que eso nos va a llevar a vivir en la verdad. Tu vida no va a ser una mentira. Tu vida va a ser una vida de verdad. O sea, una vida siempre vivida, una vida vivida con sentido, con profundidad. Una vida que va a encontrar siempre es esa fuerza que viene del cielo. Una vida que siempre va a orientar y no va a desorientar. Una vida que siempre va a estar orientada. Cuando uno vive en la mentira, uno vive desorientado. Y tiene que ir mintiendo y mintiendo continuamente. ¿Para qué? Para hacerse sentir. Pero cuando uno vive en la verdad, tú caminas y ya punto, se acabó. Los demás ven que tu vida es verdadera, tu vida es transparente, tú vives de una forma transparente. No le debes a nadie, ni nadie te debe a ti. No le haces daño a nadie, ni nadie te hace daño a ti. Bueno, sí hay gente que te hace daño, pero tú no le haces daño a nadie. O sea, tú no andas buscando aprovecharte de los demás. Tú vives siempre en ese camino de justicia, en ese camino de amor. O sea, tu vida se vuelve un referente para los demás. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Así fue Jesús. Jesús fue un referente para los demás. Su vida fue una vida de verdad, una vida transparente. De hecho, si ustedes ven, cuando lo quieren matar, no encuentran nada. Bueno, no encontraron nada. O sea, no encontraron nada. Empezaron a darle vueltas y a hurgonear por dónde le encontraban, que ha dicho, que no ha dicho, y se inventaron un montón de cosas. Pero no encontraron nada, porque su vida fue de verdad. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad. Si tú sigues el camino de Jesús, la consecuencia es clara. Tu vida va a ser una vida de verdad. De verdad. Tú no puedes, tu vida no puede ser otra cosa más que una vida verdadera. Y dice Jesús: si Jesús es nuestro camino, nuestra vida es de verdad. ¿A dónde va nuestra vida? A la vida junto al Padre. O sea, todo eso que tú sigues, si tú sigues ese camino, vives en verdad, ¿a dónde te va a llevar eso? A la vida plena, a la vida junto al Padre. Le dice Jesús ahora: miren, no se preocupen. Todo esto al final, ¿cuál es el punto final? Esa vida junto al Padre. Entonces Jesús se presentó
como una buena noticia en nuestra vida. Jesús es una buena noticia. Jesús no es una mala noticia. O sea, Jesús no es una catástrofe en nuestra existencia. Jesús es una hoja de ruta. Qué bueno es cuando uno le dan una hoja de ruta y le dicen por aquí, mire, avanza por aquí. Ya, punto. Uno no tiene por qué perderse. Miren que en la primera lectura es lo que hacen ahora los apóstoles. Y ya vamos viendo cómo Pablo también ahora orienta a su pueblo. Y les dice eso. Él les dice, nosotros, así dice hoy en el capítulo 13, versículos del 36 al 33, en los últimos versículos, les dice, nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros. ¿Cuál es esa buena nueva? Jesús el Señor. Jesús para ti y para mí es una buena nueva. ¿Por qué es una buena nueva? Porque Jesús es un camino para nosotros. Jesús no es solo una idea. Jesús no es una idea. Los cristianos somos caminos por donde los demás tienen que transitar. Eso tiene que ser tu vida. Si Jesús es el camino, ¿qué es lo que tienes que ser tú? Un camino. Un camino porque tu vida es una vida transparente, una vida de verdad. Y en la medida en que tú orientas tu existencia en Jesús, los demás, viendo esa vida de verdad, van a descubrir que hay algo nuevo en ti. Que hay algo nuevo en ti. Que tú eres alguien que ilumina con tu existencia. Y esa vida de verdad y ese camino que estás siguiendo, ¿a dónde te va a llevar? Al Padre. Y si tú vives así, tú con tu vida vas a hacer camino para que otros vayan también al Padre, que es al final lo que Jesús quiere. Pablo ahora eso es lo que le dice a su pueblo. Miren, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús. Hoy en el mundo necesitamos gente que sea buena noticia. No queremos malas noticias. Ya estamos cansados de malas noticias. Hay muchos que les gusta predicar solo malas noticias. Y empiezan solo a hablar de terror, de miedo, de ese Dios que los va a castigar, de ese Dios que es un Dios justiciero, de ese Dios que se está empecinando, de ese Dios que lo que va a hacer ahorita es que va a ser el fin del mundo. Oye, Dios mío, pero si hay gente que le encanta empezar a hablar pura basura teológica. Dios, pero ¿qué es eso, por Dios? ¿Quiénes somos nosotros para empezar a hablar de fin del mundo, del fin de los tiempos? ¿De qué fin de los tiempos? Ya basta. Mucha gente que le encanta hacer juego con eso. Deja de jugar a ser Dios mío. Tú no eres un Dios. Ya deja que el Padre siga su camino. Él sabe cómo llevar adelante la historia. Miren qué hermoso lo presenta ahora Pablo. Pablo ahora hace un recuento de la historia y empieza a hablar desde el punto. Miren que Pablo, y eso hacen los discípulos, hace un recuento de la historia, cómo Dios desde el principio de la creación, ahí haciendo un camino de salvación, y en Jesús nos entroncó. Ellos hacen una elaboración teológica del final, y ven cómo el Dios de salvación ha venido actuando. Eso es lo que hay que hacer, mostrarle un camino a la gente, para que ellos sigan ese camino. Y al final de la historia, cuando Dios diga, Dios dirá, pero Él sabe cuándo. No, ahora empezamos a hacer ya elucubraciones, y empezamos a hacer ideas. No sé por qué nos gusta jugar a ser Dios. Y eso sí, para mí es muy peligroso. ¿Nosotros a qué estamos llamados? A orientar a la gente para que siga un camino. ¿Cuál es el camino? Jesús el Señor. Por eso Jesús le dice al principio a los discípulos, no pierdan la paz. No pierdan la paz. Así es. Cuando tú tienes puesto tu corazón en el Señor, no pierdes la paz. Por eso este tiempo, si tú tenías a Jesús como el camino, y Él es tu Señor, una cosa que no debe perderse en tu vida es la paz. Si tu vida se llenó de estrés, de preocupación, de encerramiento, así dicen algunos, de encerramiento, de angustia, es porque en el fondo tu camino es otro, no es el Señor. Porque digamos, si tu camino es el Señor, Jesús dice, mire, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Es decir, porque algunos se angustian, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Mira, Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie. Si tú tienes a Dios en tu corazón y tú eres su hijo o su hija, Dios no te va a dejar de la mano. No pierdas la paz. ¿Y cuándo se va a abrir y cuándo va a terminar? No pierdas la paz. No pierdas, solo haz
en este momento lo que se te está diciendo. Porque bueno, y si me contagio, no sé qué. Oye, si haces lo que te está diciendo, no va a pasar nada. Pero si tú eres un desobediente, lógicamente, ¿qué va a pasar? A muchos les he dicho, quédense en casa. Bueno, pues no, pero a algunos les encanta. Me ha llamado la atención ahora, por ejemplo, aquí pasa mucho, por donde yo estoy, en el área, están dando comida. Están dando comida y han puesto unas señales entre un lugar y otro. Es decir, que son los 6 pies que nos han dicho que hay que tener de distanciamiento. Entonces hay que hacer cola pues para que te den la comida o te entreguen. Entonces están los 6 pies marcados perfectamente bien entre un lugar y otro. ¿Qué hace la gente? Deja puesto ahí los carritos donde trae las cosas y se ponen a hablar juntos allá. Pero entonces, pero se dan cuenta que somos, yo no entiendo. O sea, la gente deja los carritos ahí cuidando el puesto y allá se ponen a hablar juntos. Pero no te das cuenta que eso es para el distanciamiento social, para evitar eso. Y tú lo que haces es ponerte en el riesgo. Bueno, pues, pero es que de verdad que hay gente que yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Honestamente no sé. Mi madre decía que el que por su gusto se muere, que lo entierren parado. O sea, hay gente que es... Me iba a decir una palabra, pero es que de verdad no entiendo. Lo mismo pasa, Jesús dice, yo soy el camino. Oye, si Él es el camino, síguelo. Ya, punto, no te preocupes por eso. No pierdas la paz, mijo. Dale por ahí. Y haz caso de Él. Pon tu corazón en Él. ¿A dónde va a terminar ese camino? En la vida, junto al Padre. Entonces, dale, camina. Lo que tienes que hacer es caminar. Pero si tú eres un desobediente y un burro, pues mira, lo siento. Al final, por tu propio gusto, te va a ir mal. Pero es por tu propio gusto, no es porque el camino no estaba mal. El camino estaba planteado, pero tú quisiste ir por otro lado. Así le ha pasado a muchas. Me fijo ahora. Entonces, o sea, no sé, somos tan poco racionales hay veces y tan poco objetivos que por eso muchas cosas nos van mal. No es porque Dios tiene el camino maltrecho, no, el camino está planteado. La cosa es si lo quieres seguir. Eso es tu decisión. Dios no obliga a nadie. Ojalá que este tiempo nos sirva para meditar y para pensar. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos